Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy, como vieron en el título del video, voy a hacer un tag de la mejor amiga, que en realidad yo tengo dos mejores amigas, que es Angie y una es Carmen. Nosotros somos amigas desde hace 9 años, 7 años, 7 años aproximadamente, sé que nos conocemos hasta los lunares. ¿Sí? Imposible. Imposible. No me tiene demasiado. Así es que empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cómo se conocieron? Es divertido. ¿Pero qué año? 2011. No, nosotras 2011. ¿Yo cuándo las conocí? Una pregunta, oye, si tú no lo dices no me acordaba. Yo te conocí por Gustavo. Yo soy la despistada. Yo te conocí por Gustavo. Nos conocimos por un grupo del salón. El mismo día que hicimos grupo, Ajá. las conocí a las dos. Pero yo no conocí a Gustavo. Yo conocí a Gustavo. Pero Claro, Gustavo es social. Gustavo me dijo, Hay que juntarnos con ella. yo conozco esas flacas. Y yo, no, pero esas se ven así como que wow. Y le dije, no. Ya, ¿hace cuánto tiempo son amigas? Ah, ya, esa era. 2011, No, 2011. en 2011 te conocí. 2020, a la mierda, 13. 9 años. No, pero 2011 te conocí y nos volvimos a juntar el 2013. Entonces todas 13. Claro. Pero el 2013. Claro, porque tú eras más amiga del Mayra Sí, en el 2011. Entonces 2013, desde el 2013. 2013. ¿Tuvieron alguna borrachera juntas? Borrachera. No, nunca. Pasó. Es que con tus amigas sí tomamos, pero no tomamos. Ah. O sea, yo al menos nunca tomaba al punto de emborracharme. Claro, porque yo una vez te dije, ¿cuándo nos emborrachamos? Tío? No me emborracho. Eso fue bueno. Es que es cierto, pero con sus amigas, o sea, sus amigas sí terminan hasta atrás. No ven el video. Tercera pregunta. No, cuarta pregunta. ¿Qué gustos tienen en común? Nada. No. No sé. Nada. No sé. Tú eres rosa. Sí, yo soy rosado, sí. Ella es como que término medio. Tú eres verde. Yo soy neutral. Ay, Sí, ella es verde. Tú eres negro. Ay, no. No. No, Pero ya es que, no, ya. Bueno, ya no, oscuro, ya. ya no. Desde, Ya terminó esa Ya etapa. terminó esa etapa, ¿cierto? Ni la música, Ni la música. ni las series. Mira, yo no veo series. Por eso. Yo vi esa serie que veías de Pretty Little Liars. eso. Pretty Little Liars. Creo que sí vimos. Las tres. No. Sí, Yo vi sí, la a mí me única gustó. serie que me gustó y que seguiría viendo tras 1000 años. A mí me gustó. Pero en sí no tenemos nada en común. No, creo que no. Quinta pregunta. ¿Alguna vez se han peleado o han dejado de hablar? No. Yo creo que hemos Sí, dejado de dejamos de hablar. hablar. Hemos dejado, pero por pelea. falta de tiempo. Por falta de tiempo. Y creo que ha sido el año pasado. El año pasado ha sido Casi sí, todo casi el todo el hemos año. estado como que porque fue desde tu Cada cumpleaños. quien por sus ¿O no? cosas. Desde tu cumpleaños. Venimos a la piscina. Que fue abril. claro, fuimos a la piscina. Claro. Porque a Angie le saludamos por WhatsApp. Pero en tu cumpleaños sí fuimos a tu casa. Sí, nos fuimos a la piscina. Cierto, yo me acordé. Y ese fue el último día. Claro, y nos íbamos a ver por tu cumpleaños, pero tú querías salir, nosotros abuelas no queríamos. Sí, No me acuerdo que hice mi cumpleaños. ¡Ay, ya me acordé! Sí. toda la cosa. Sí, Porque antes, pasó un montón de sí, cosas. sí hablaban y hablaban y hablaban. Bueno, ustedes Sí. más que yo. Ah, ya. ¿Cuál es la más polla al momento de tomar? Carmen. Ya, Carmen se emborracha con... Hazle cherry a la Michelo, por favor, porque la amo. Y ya estoy No, picada. espérate. Dice alcohol. 4.2%. Y ya estoy picada. ¿Les ha gustado el mismo chico? Jamás. Nunca. Jamás. No. Somos muy marcadas en los gustos. Definitivamente Hasta en eso no tenemos No, nada ni en en común. eso, ni en Imposible. eso. No. ¿Qué les gusta hacer cuando salen de noche? Beber. Y bailar. Y bailar. Beber y bailar. Sí, una vez. No, más de una vez. Una vez. Bueno, te hemos acompañado al concierto de drag. ¡Ah, cierto! A los eventos drag. Pero no era como que bailar. Claro que sí era bailar. Sentí como que era un concierto que estabas mirando. Ya hay, pero entre show y show, bailas. No la vi ahí. Y ahí dice, ¿a qué edad piensan casarse? Cuando Hay que encuentre pre- novio. Hay que preguntarle eso a Evelyn. Cuando encuentre Yo no novio. me pienso Novio casar. que yo aguante. Yo no me pienso casar. ¿Tú
tú, Angie, eso hay que preguntarte a ti. Evelyn. ¿Por qué a mí? Yo no me pienso casar. ¿Nunca? Nunca. Bueno, ahorita no. Tú. Yo casarme. No lo he pensado. Pero Sospechoso. Ya, para los que no saben, Angie tiene novio. Y no veas este video, Ramón. No lo veas. En tu caso, Carmen, si pudieras. ¿A qué edad? Sí. No sé. ¿A qué edad piensan casarse? No pensé en casarme tampoco. Yo tampoco. O sea, ¿tú sabes lo que se gasta en la boda? ¿Puedo usarlo para irme de Me viaje? duele la billetera. yo A mí me prefiero duele la no billetera. casarme y gastármela en otra cosa. Exacto. ¿Y quién nos disfruta más? Son los invitados. Comen gratis, beben gratis. Te chupan tu trago. ¿Cuál es la serie favorita de todas? Bueno, yo no veo series así, o sea, es verdad, no veo series, mira, me gusta, o sea, obviamente hay una sola serie que he visto así a manera de fan. Ay. Sí, puedes sacarlo. No puedo salir, abre. Ya. Coco. Una serie que tengamos en común. Sí, o sea, una serie que hayamos visto O que todas. cada quien tenga su serie que le guste. Me la he visto. Y sí Ya, me gustó claro, bastante, y o sea, sí, a mí me gustó. Y ahora, Yo o no sea, lo he y he hecho el intento de ver, y digo hecho el intento porque recién terminé la primera temporada y no encuentro el tiempo para ver la segunda, que es Riverdale. Ahora, ¿yo por qué vi Riverdale? Porque casi toda la serie es igual a Pretty Little Liars, por eso me gusta. Ahora es otro tema. Ya, y en tu caso, Carmen, ¿tú cuál has visto? No veo nada. ¿No de series? No. No te gusta tampoco. O sea, me enganché con Lie to Me. Es una serie sobre detectar mentiras. ¿Es coreana? No. No, es que hay una en Netflix que se llama así, pero no, hablo de americana. Es que yo veo muchas series. Wow. Soy como que... Si me dices Stranger Things, te voy a matar. También he visto. Ya lo vio. He Como que visto todo el mundo dice Stranger Ataque de Things. Titanes. Ese Juego de Tronos. O sea, los clásicos, ¿no? Los clásicos. ¿Qué es lo peor que han hecho juntas? ¿Qué es lo peor que hemos hecho Lo juntos? peor. O sea, no sé, no me acuerdo. Bueno, Ah, para Carmen sería irse a la playa con nosotros, ¿no? ¡Ay! Digo. No, tampoco. Pero no me iba a la playa con los dos. Claro que sí. Hemos terminado en el sur y después regresamos a la piscina. Claro. Porque me hice una herida en la rodilla. Nos revolcó la ola, ¿te acuerdas? Fue Punta Hermosa. ¿Fue Punta Hermosa? Sí, fue Fue Punta una Hermosa. Punta Hermosa. Hay fotos. Regresamos No me acuerdo. ¡Foto de Punta Hermosa! en el bus con nuestra ropa ya de... Claro, porque dijimos, no aguantamos la vamos a playa, calmarnos. vámonos a la piscina. Y nos fuimos a la piscina. No me Sí. acuerdo. ¡Foto de la piscina! Hay fotos. Hay Con el fotos. tiburón. ¡Con el tiburón! ¡Ah! Ya me acordé. ¡Foto del tiburón! ¡Clash, clash, clash! Ay, Dios mío, me muero. Ay, ¿alguna vez yo he terminado con tu flaco por tu WhatsApp? No. Así como que, Evelyn, dile que ya no quiero verlo. No. Entonces no era ella. No fui yo. ¡Cachitas, no! Ya sé. Ni tú tampoco. Ya sé. Ya, pero yo sí he hecho eso. Siempre venía cuando terminaba. Y como que ¿Cómo? Eddie levanta el ánimo. Sí. Saltería, hashtag saltería 100%. Yo debo decir. ¿Qué música les gusta? A cada uno. ¿Qué música te gusta? Está un poco. Tú dijiste que te gustaba. Me gusta el rock, el indie, el latin. Define indie. Todo el mundo me pregunta eso. Define indie. Es que es muy amplio. Es que Es indie muy es, amplio. música, La gente no es la va a música entender. independiente. Exacto. Porque algunas veces buscas indie y sale hindú. Sí, O sea, yo. indie es música independiente. Son cantautores que tienen su propio estilo. Como Jorge Drexler. Exacto. Ya, pero Drexler es trova. También. Pero A mí me gusta Drexler. Está como Kevin Hansen, antes de peda. O sea, es música que la gente normal no escucha. La gente normal. O sea, a mí sí me gusta la música indie, folk.
Uy, el folk es buenazo. Rock, baladas, Yo creo que te gusta punk, todo. ska. Por eso, yo escucho de todo. Y un también poco. me gusta cumbia. Claro. O sea, de todo en su debido momento. Yo aprendí a escuchar todo también con Anya. Y con Carmen terminamos en un concierto de cumbia de la nada. Sí. En Niquitos. Saludos, señor Beto. En Niquitos. El grupo, concierto del grupo 5. A mí me gusta el pop, la electrónica, la música hindú. También me gusta la cumbia. Bueno, la trova ya lo dije, pero solamente en trova me gusta solamente Jorge Drexler. O sea, puedo escucharme toda la música de Jorge Drexler y lo amo. Otro, no sé si es trova, pero también hay otro cantante argentino que me gusta que se llama Abel Pinto. Y su música es muy parecida a la de Jorge Drexler. Pero, o sea, es muy linda. Su letra es... y rock argentino. Eso sí me mata a la vena. 3 cosas que le den miedo. 3 cosas que te den miedo. 3 cosas que me den miedo. Pucha, no saber qué va a pasar mañana. Ay, o sea, pobrecita nuestra vida. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Morir ahogada. Eso explica muchas cosas. Ahora entiendo. Sí, eso explica muchas cosas. Cuando bajó de la O rodadera. sea, cuando baja de la revoladera, la tensión para nadar. O sea, no saben lo que es intentar enseñar a nadar a esta niña. Y no encontramos a Carmen. Eso explica muchas cosas. Cierto. Estábamos luchando contra su fobia. Es como que me meto a un panal de abejas. Ay, no, a mí me dan fobia las abejas. Ya, ahí está una mía. Las abejas. 2, miedo que le pase algo a mi familia. O sea, el estar yo en otro lugar y no sé, que haya, como la vez pasada, que estaba en Argentina y en Perú hubo terremoto y estaba preocupada por yo no. Y de pedo, estábamos, justo en el momento del terremoto estábamos en webcam. Ya, eso sí sería un gran miedo para mí porque nos angustiamos un montón. Bueno, A las alturas. ¿sí? ¿A las alturas? Sí, cuando mencionaste el edificio, me acordé de eso. Miro hacia abajo y es como que me mareo. No puedo mirar hacia abajo. Y supermercado, o sea, perdón, un mall cuando subes. No miro. A mí me da, sí, a mí también. Miro y es como También que siento como que si me subiera así todo. Algo del estómago me está jalando. No te creo. Sí, Yo imagino abajo toda aplastada, así, todo. O sea, si es que estoy en un sitio que no es muy seguro, yo me veo así abajo ahí. No. Yo me sueno Yo también tú. A la adrenalina. miedo a la adrenalina. O sea, Los juegos mecánicos también. claro, los juegos mecánicos no me gustan. Desde que vi Destino Final 2, Juegos mecánicos, si es que no me voy a lanzar en parapente y esas cosas. Porque, Ay, yo yo sí te quiero pondría lanzarme que en yo- parapente. yo sí lo haría, conmigo sí lo haría. Yo sí ese lo hago. tirarme de un puente. y Ya, así, yo no, también sí, hago puenting, yo ya, también ya. hago Ese no puede, dice Ponchi. No, ¿Hace pues tirarme pony? del puente y así al aire libre. Ya, ese es otro pero miedo yo- mío. A mí, por ejemplo, me da mucho así como que cosas cuando entro en un ascensor. Encima trabajo en un piso 12 y todos los días tomo un ascensor. Pero a mí me da miedo porque ya he visto casos en otros trabajos que el ascensor se cae. O sea, no es que se caiga y todos Se mueren, queda atorado. sino se cae 2 pisos y obviamente el sistema de seguridad del ascensor funciona y se queda todo atascado. Pero la sensación de que estás cayendo 2 pisos, no, ay, no sé. Estudiábamos, Siempre le subo rezo, que no pasa nada. cuando estudiábamos, me quedé atorada en el ascensor. Es más, se fue hasta el piso, hasta el sótano. ¿En serio? No, ni 8 fregando. personas ahí. 6 personas. Bueno, eran varias personas. Que se te acabe el aire. No, se te acaba la vida. Yo siempre que entro en un Pero ascensor, bien histérica. todavía miro si se está cayendo, cómo reacciono. Te juro que yo digo, entro en ascensor y lo primero que hago es ver qué hago. O sea, si se está cayendo, ¿qué hago? Y creo que me agarraría de las barras o me pararía así al toque para que si cae, o sea, ¡prum! No reviente contra el piso. O sea, bien colocado, no es que Sí. se abrió ya que está en el piso, No, ya cae que en el no, me da sótano. miedo eso también. Y ahí sí me acuerdo de Destino Final, cuando le quieren sacar a la placa y ¡crash! Cae a la mierda. ¡Ay, no! ¿Cuál es el amor platónico de cada uno? El amor platónico. Álvaro Soler. ¿Quién es ese? Es un cantante español. Foto, Álvaro Soler. Ya, tú, Ani. Tengo Amor varios. platónico. Tengo varios. Ya, otro más, que me hace otro. ¿Cuál es? ¿Tienes varios? Lánzalo por mí. Yo tengo que pensar, sí, yo tengo que pensar mucho. Marco Falo. Mark Buffalo. Falo. ¿Ufalo? Rufalo. Rufalo. Hulk.
¿Cuál de todos? El último de los Avengers. Ah, ya, el último, Hulk. Paul Rudd también, el hombre amiga. El hombre hormiga, ya. Angie, yo tengo que pensarla mucho, ¿no? Ya era. Por ahí. No se me ocurre, en sí, yo nunca he dicho, wow. A mí me gustaba mucho, pero, o sea, antes y ahora Zac no. Efron también. Pero es muy Es comercial. real, no. es como que me digas, me gusta Justin Bieber. Pero es muy comercial. Sí. Es muy comercial. ¿Qué te llama la atención de Zac Efron? Pero el de ahora, no el de High School Obviamente Musical. que el de ahora. Por favor, el de High School Musical era una mujer. Era una mujer. Después, ya. A mí antes. Orlando Bloom. Oh. Dios mío, ok. Carmen acaba de sacar su lista de todo amor platónico de Carmen. Antiguamente, de verdad, era muy, muy, muy así, amor platónico de así, de Benjamin. Adam Brody. Déjala hablar. El ¡No! TLC. ¡Basta! De Benjamín Rojas, que era de Rebelde Way, el que estaba con Camila. Pero ahora está calvito. O sea, tiene unas entradas. Por eso dije el de antes, Ah, no el de ahora. sí. Lo siento Ah, también. Perdiste tu oportunidad. Está en Netflix, ¿ah? Tienen que volverlo a ver. Sí. Rebelde Way está en Netflix. Pero a mí siempre me gustó más la segunda temporada. Del amor platónico. No, ¿de la Argentina? ¡Claro, pues! Me dice rebelde. RBD no existe. Copia barata. Es una copia. ¿No? Ahí me llama la atención Matt Damon. Bueno, sus ¿Quién es películas. Matt Damon? Sí. Foto de Matt Damon. ¿Cómo puedo ser que no sepas quién es Matt Damon? Yo no sé quién es Matt Damon. Es que yo veo puros dibujos. Supremacía Born. Yo no veo películas de humanos. Veo dibujos. Bueno. Ahorita no tengo un amor platónico. Pero de verdad, o sea, el que más recuerdo, pero porque era así como que, lo veía y Dios mío, me arrancaba los pelos, era Benjamín Rojas. Me arrancaba los pelos. O sea, porque no solamente yo lo he visto en Rebelde Way, yo lo he visto en todas las novelas porque lo seguí. Y si tuvieran la oportunidad de viajar juntas a alguna parte del mundo, ¿dónde irían? Última pregunta. Vamos. Italia. No, Islandia. Irlanda. Groenlandia. Cruelandia. 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 Groenlandia. O sea, ya, a ver, tira varios y si coincidimos. A ver, tira 3. Ok. Ya, yo tiro 3 y tú tiras 3. ¡Qué cosa! Italia, Irlanda, Este video me está Australia. Islandia. Australia. Con los canguros. A mí me gustaría Australia, coincido contigo. De playas. A mí me gusta, a mí me gusta Italia. Grecia. Un sueño para mí es Francia. Para mí también. Un sueño es Francia. Literal, un sueño. O sea, es como que... Yo soy antirromántica ya, pero me gusta la idea de el país del amor y la amistad Francia. O sea, me parece como que súper lindo y por eso lo quiero conocer. De verdad, o sea, yo sí quiero conocer China, Tokio y después África, por los animales. A mí me gusta Canadá, Canadá. Noruega. Uy, Noruega. Ya, y Francia, pues. Francia, dijo Francia. Yo Ya. coincido con ella en Australia y contigo en Francia. No sé si. Yo coincido con ella en Italia y contigo en Francia. Y eso fue todo. Ya está. Tenemos todo. Terminamos. Y eso fue todo, chicas. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que tengo Facebook, Twitter, Instagram, que los voy a dejar por la parte de acá. Perdón, Carmen, si que no les sirve la cara. Que tengo página web que lo voy a dejar por acá. Perdón, Angie. Ahí. Que pueden seguirme de una manera más íntima. Compartan el video si creen que les puede interesar o se quieren divertir un rato entre amigas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.